Hola, muy buenos días. Qué gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes en una transmisión más de Notas de Salud. Y ya con Eusebio en vivo. No, estaba yo bastante vivo, pero en vivo, en presencia. Sí, no, además la transmisión la hicimos también en vivo, no digas que estaba grabado. No, bueno, pero estábamos lejos. Yo no he dicho eso. Le dije que ya estás aquí en vivo. Así es. No, buenas, ¿cómo están? Mucho gusto. Vamos a tener una emisión más de su programa Notas de Salud con un tema que pues yo creo que a todo el mundo nos puede hacer reflexionar, ayudar un poquito. Vamos a hablar de las cosas que ayudan y las cosas que hacen difícil los orgasmos en las mujeres. Pues sí, es un problema común, un problema frecuente y sí, efectivamente, pues algo que impacta no solamente la vida erótica, la vida sexual, sino pues se puede ir así como diseminando a otras áreas, ¿no?, de la vida, y esto se traduce en no tener bienestar. Eso es. Pues mira, yo, como luego nos gusta hacer, en esta ocasión traemos una listita de enemigos del orgasmo y luego de amigos del orgasmo, ¿no? Entonces, ¿qué te parece? ¿Con cuál vas a empezar? Pues yo creo que vamos a verla toda de un jalón y luego vamos hablando de uno por uno. ¿Qué te parece? ¿Sí? Así yo creo que eso de alguna manera orienta más claramente. Mira, la lista empieza con los enemigos del orgasmo. La primera es el desconocimiento del propio cuerpo, de las sensaciones, la ansiedad ante el sexo y el apresurarse o monitorarse para tenerlo y tener enojos y pendientes con la pareja. Más enemigos, el dolor, el temor al embarazo, las enfermedades físicas, algunas de ellas, las deficiencias hormonales, varias hormonas que hacen falta, y la presencia de fatiga o tensión nerviosa. Las cosas que ayudan a obtener el orgasmo, tener un conocimiento del propio cuerpo, la sensación de seguridad, el enamoramiento y la pasión, esa es una cosa que... facilidad de tener esto, de la experiencia orgásmica. Ahora empezamos muy violentamente con la lista. Sí, es lo que veo. ¿Por qué no nos platicas brevemente qué es un orgasmo? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque se te ocurrió. No, entonces, no, pero sabemos que es parte de la salud y bueno, dentro de lo que conocemos como la respuesta sexual humana, pues entonces hay diferentes fases, ¿no? Que afortunadamente desde hace muchos años ya grandes estudiosos de estas áreas nos han podido, permitido más bien entenderlas, estudiarlas, diferenciarlas y saber cuáles son los problemas y en qué momento está ubicado. Los problemas en la sexualidad, ¿no? Me refiero. Y el orgasmo, digamos, pues es como el clímax, la fase final de este encuentro erótico entre dos personas o cuando una persona está en una experiencia autoerótica, una experiencia de masturbación, y no es la imposibilidad de llegar justamente a este momento que se traduce en placer. Y yo creo que una disfunción frecuente en las mujeres. Bueno, la falta de. Y yo creo que otra de las cosas que es muy importante contemplar es un poco cuán trascendente es esta función del orgasmo, esta experiencia del orgasmo, ya que pues tiene claros componentes de vinculación, es decir, las experiencias orgásmicas pues no son así nada más como así, sino que se tienen, y bueno, cuando los tiene uno solo, pues son saludables, en el sentido de que producen mucha liberación y de sustancias que le caen muy bien al cuerpo, lo hacen sentir muy bien, pero cuando esto ocurre en compañía, pues entonces hay todavía toda esta dimensión de formación de vínculo, de formación de confianza, que pues es finalmente muy importante para la estructuración de la pareja, de la familia, en fin, es realmente algo que no debería estar tan metido en el misterio, ¿no? En el misterio. Sí. Así es. Y en el lado oscuro de la habitación. sí, que está medio de moda esa frasecita, ¿verdad? Del lado oscuro. El lado oscuro. A ver, ¿por qué no vamos hablando de los primeros enemigos? ¿Por qué el desconocimiento del propio cuerpo y el desconocimiento de las sensaciones del propio cuerpo son unos enemigos para tener orgasmos o para tener los orgasmos de manera plena y satisfactoria? Pero, ¿tú qué opinarías de esos enemigos? De ese enemigo, ¿no? Okay, de ese enemigo. Porque es el desconocimiento. Al final es, fíjate, yo cuando tengo la oportunidad de platicar al respecto de estos temas, ya sea con los grupos o algunas otras cuestiones de talleres, en fin,
Algo que me ayuda a compararlo es como los sabores, por ejemplo, ¿no? Es decir, si alguien te pregunta cómo es, o a qué sabe el helado de limón, o a qué sabe, por ejemplo, algún platillo muy espectacular, en fin, lo que cada quien se pueda imaginar. Si alguien no ha tenido la experiencia de probarlo, entonces, ¿cómo describir a qué sabe? ¿Cómo poner en palabras una experiencia que es muy subjetiva? Sí, y además, ¿no? A veces con los sabores, si te topan así de sorpresa, te sacan de frecuencia, ¿no? Como que de repente ni siquiera los puedes medio apreciar, ¿no? Sí. Y es una cosa que también pasa con las sensaciones sexuales, con las sensaciones específicamente del orgasmo, es algo que hay que ir integrando. A mí me gusta una frase, me gusta hablar del caminito para tener orgasmo, es decir, del saber reconocer las propias sensaciones, el propio cuerpo, las zonas del cuerpo, y saber tener como mucha claridad en esta imaginación, en esta imagen corpórea, en esta imagen del propio cuerpo. Y esa manera de presentar la cosa, pues es lo que de alguna forma se traduce en esta comunicación tan sutil, tan eficiente, tan profunda, con la pareja o con uno mismo, ¿no? Sí, bueno, al final, entonces, bueno, si ese ejemplo que yo te comentaba es, pues, justamente primero hay que conocer las experiencias, uno solo, para luego compartirlas. Y el no tener esa experiencia de conocer el cuerpo, así como lo pones en este primer número, puede darse por muchos motivos. O sea, la exploración del cuerpo se da desde que uno es bebé. Los que han tenido la experiencia de convivir con un bebé, por los motivos que sean, los chiquitos siempre se están tocando el cuerpo, ¿no? Y se chupan las manos, y cuando pueden se chupan el pie, y se tocan la cabeza, en fin. Esto es parte de esa integración del autoconocimiento, de delimitar mi yo de lo demás, que quién sabe qué es, pero al menos lo que yo siento, ese soy yo o esa soy yo. Y también se va encontrando, diferenciando, el cerebrito va madurando para descubrir esas experiencias que son placenteras, y tiene que persistir, claro, conforme ya se va madurando el pensamiento también, ¿no? Siendo más formal el pensamiento, pues ya la experiencia de la senso-percepción se vuelve más compleja, se vuelve más integral. Entonces, en concreto, pues hay que tocarse para saber qué se siente. Exactamente, conocer tanto el cuerpo como las propias sensaciones que son producto a veces de la estimulación de la propia pues presencia del mismo cuerpo, ¿no? Que siempre nos habla. ¿Qué te parece si nos vamos con los otros, los siguientes obstáculos, los siguientes enemigos del orgasmo? Mira, hay 3 que se parecen mucho. La ansiedad ante el sexo, el apresurarse o monitorearse, y los enojos o temas pendientes con la pareja. Claro, pues casi cada uno de ellos podríamos hablar pues ampliamente, pero ¿por qué no los abordamos así como en grupo? ¿Por qué estas cosas producen dificultad del orgasmo? ¿Qué es lo que pasa cuando estás con ansiedad, por ejemplo? La ansiedad es un mecanismo que bloquea, que definitivamente hoy sabemos que hay una serie de mecanismos ahí muy fisiológicos, muy pues sí, neuroquímicos, pues, que bloquean la sensación y distraen, y al final es un distractor biológico del orgasmo. Entonces, toda esa sensación, digamos que vamos a poner que está el deseo, que está la excitación, está uno pues metido en la experiencia erótica, pero si aparece miedo, temor, ansiedad, por el motivo que sea, entonces es como un bloqueo a todo ese flujo, tanto de experiencia subjetiva como flujo fisiológico y entonces pues la ansiedad no es una buena compañera en estas circunstancias. Ya, pues sí. Qué interesante, qué interesante. Pues sí, fíjate que la ansiedad y muchas de las cosas que acompañan a los conflictos de pareja, por ejemplo, cuando hay pues una situación incómoda, un franco enojo, o estas sensaciones, de lo que decía la diapositiva, las cuentas pendientes con la pareja, ¿no? Los temas pendientes. Fíjate que muy interesantemente activan los mecanismos de defensa ante el peligro, ¿no? Porque si uno está medio enojado con la pareja o medio que las cosas no están del todo bien, pues entonces se establece una suerte como de tomar precaución, ¿no? O de irse con cuidado. Y hay una cosa muy interesante con los orgasmos. Los orgasmos ocurren cuando uno se siente confiado, ¿no? Seguro,
sin que estar defendiéndose o con cuidado por lo que el otro se pueda aprovechar. Más que en uno de los momentos del orgasmo, la percepción externa está francamente disminuida. Uno no se percata de todo lo que sucede. Por eso la frase esa tan común de abandonarse a las sensaciones o abandonarse al orgasmo, porque sí, como que se convierte en lo único que está importando en ese momento. Y cuando hay circunstancias que le colocan a uno en posiciones complicadas y de peligro, pues desde luego pues lo hace más difícil. ¿Qué te parece si vamos viendo los siguientes obstáculos, con los siguientes enemigos? Dolor, temor al embarazo y enfermedades físicas. Fíjate, esos sí están bien distintos cada uno. El dolor, ¿por qué el dolor es que se convierte en un obstáculo? Por obvias razones, ¿no? Excepto unas pocas personas que de repente les estimula tener dolor, esas son pocas estadísticamente hablando, pero la mayoría, pues si algo nos duele, pues se nos inhibe toda la respuesta sexual. Sí. ¿No? Sí. Bueno, pero fíjate, aquí el dolor entendido tal vez como parte de un proceso patológico o alguna lesión en el momento, un traumatismo en el momento de la interacción, pero si no es consensuado, aunque no sé si a eso te refieres, también podría bloquear. Porque no es un dolor que estuviera como planeado, digamos, ¿no? Entonces, claro. Entonces aparece de sorpresa y también... a eso me estaba yo refiriendo, ¿no? Porque pues, si de repente, a veces así, el dolor involuntario, ¿no? Que estén haciendo así para que tú sí, no están ahí atornillando. Que no está dentro del acuerdo. Si te dan un piso, o te dan una apachurrada, ¿no? En algún... ¡Ay! Pues no, eso generalmente... A cualquiera. Sí, a cualquiera, ¿no? Y bueno, las enfermedades físicas, sabemos, por ejemplo, ahí estaban anotadas la hipertensión, diabetes, enfermedades crónico-degenerativas, en fin, muchas otras más. Esas le dan la torre, ¿no? Y yo creo que podríamos incluir este último punto, el punto 10, la fatiga, por ejemplo, lo que ya desde hace algunos años se ha identificado como fibromialgia. Pues al final, también aquí hay como dos vías, esa parte muy fisiológica que se van alterando las funciones sensoperceptuales, y entonces el estímulo ya no se percibe igual. Y en este igual. capítulo de las enfermedades, pues está también a veces el tratamiento de algunas enfermedades. Por ejemplo, la depresión le da en la torre a los orgasmos, y luego el tratamiento para la depresión también lo hace a veces también más difícil, esa es una realidad, ¿no? Puede hacerlo complicado, sí. Pues sí. Oye, pues, ¿qué te parece si mejor nos vamos a collar en los últimos minutos que tenemos del programa a hablar de los amigos del orgasmo? Los amigos, claro, que eso es lo que hay que ir procurando. Algunos son como la contraparte de los enemigos, ¿no? Como por ejemplo, de conocer el cuerpo, estar en contacto con él y con las sensaciones que ya estuviste hablando. Otro es un poco también derivado de la inseguridad que lo bloquea, pues la seguridad lo favorece. Y el amor, las experiencias romántico-amorosas, sobre todo las de la infatuación inicial, eso es, bueno, pues del enamoramiento que da re duro al principio y que hace sentir, y que pues a veces da una sensación de seguridad, a veces no tan justificada, ¿no? Porque a veces que uno se enamora de circunstancias que no debería de haber sucedido, pero esa sensación de estar ante la plenitud, ante la completud, pues hace re fácil. Sí, porque se vive la experiencia de forma más integral y sobre todo, claro, por supuesto en las mujeres, ¿no? Que es de quien estamos hablando. Sí. Y una de estas recomendaciones que a veces hasta irritan: calma, no apresurarse, darle tiempo al tiempo del cuerpo y a las sensaciones. Cómo da lata ese asunto, porque como que estamos todos corriendo y haciendo hacer las cosas a toda velocidad, y a veces también la vida erótica cae en esas... Se aparece el reloj ahí, sí, eso también, pues al final son distractores, ¿no? Son distractores que bloquean toda esta cascada de eventos que veníamos platicando. Y bueno, también hay quien disfruta rápidamente un momento en compañía, digamos, los momentos de la mañana, están corriendo, en fin. Una cosa es la intensidad de esos momentos y otra cosa es la prisa, ¿no? Porque la prisa es presión, ¿no? La prisa es apúrate, ¿no? Y esa yo creo que casi nunca, casi nunca es buena, ¿no? Sí. Y bueno, la última, pues esta es de estas recomendaciones que pues siempre hay que hacer y de veras funcionan. El ejercicio físico, fíjate que ha sido demostrado como facilitador, que eso estuvo en inglés dicho, pero qué barbaridad. Hicieron unos experimentos muy interesantes en donde la gente que se ejercitaba y que tenía luego alguna experiencia sexual inmediatamente, la tenía con mayor intensidad, ¿no? El ejercicio físico lo facilita. ¿Cuánto tiempo inmediatamente después?
muy inmediatamente después. Pues se bajaba llevarse a la pareja. Pues eso, aquí me esperas, no te muevas. Sí, bueno, ¿no? Muchas veces no se puede, pues, pero ciertamente es un estado de activación simpática, que sí favorece. Y si uno anda ahí en la pachorra todo el tiempo, de nunca se mueve y nunca hace ejercicio, pues eso hace más difícil. Pues sí, justamente enlentece la actividad sexual es una forma de ejercicio, no tan así tremenda como luego se dice, pero sí, si está uno con una pésima condición física. Bueno, pero uno gasta pues, sus, ¿cómo le llaman en los cardiólogos? Los METs, esta medida de nivel de energía que se emplea. Sí, por supuesto. Así es. Bueno, pues esa es la lista que el día de hoy, ahora sí construimos, ahora sí no nos la tomamos de ninguna otra cosa, a ver si esperemos que nos haya quedado completa y que pues sea de utilidad para las personas que están oyendo Notas de Salud. Así es, entonces hay que cuidar la salud y la salud sexual también, con alguna de estas recomendaciones. Muy bien. Pues Vero, nos vemos el próximo lunes. Estamos esperando, de la 1. Desde luego a través de los medios, la página de AMSAC, la página de Facebook de AMSAC sobre todo, que es mucho más interactiva, sus sugerencias, sus comentarios, y pues esperamos que nos acompañen la semana que entra, y como siempre, después de un ratito, está ya puesto en la página y en YouTube los programas que vamos elaborando. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.